Buenas noches. Esta es la presentación a la revista del proyecto integrador de las materias de neuropsicología y de metodología de la investigación. Nuestra revista tiene como título Relación entre la corteza orbitofrontal e intensidad de síntomas depresivos en adultos víctimas de situaciones de pobreza. Aquí tenemos nuestro título también en inglés. Lo conformamos conformamos la revista Julia Andrea Alian Márquez, Andrea Carolina Varela Salazar y yo, Damari Villalba Mancic. Artículo recibido en el mes de noviembre del 2023 y aceptado también en noviembre de 2023. Nuestro resumen, su objetivo fue describir una relación entre el rendimiento de la corteza orbitofrontal, la intensidad de síntomas depresivos y el índice de severidad de la pobreza que tuvieron que sufrir los adultos víctimas de esta situación social. Se aplicó un diseño de investigación cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional, comparativo. La muestra fue de 200 participantes entre hombres y mujeres de 18 a 59 años de edad. 18 a 59 años, 100 de ellos fueron diagnosticados con depresión, que fueron los casos, y los otros 100 participantes que no manifestaron ningún síntoma fueron los controles. Los instrumentos que empleamos fue la BANFE, el inventario de las experiencias traumáticas y la escala de presión de Zoom. Se encontró una correlación fuerte y significativa en las funciones ejecutivas respecto a la pobreza, lo que explica que fue inversamente proporcional. Es decir, que los adultos que experimentaron mayores situaciones de pobreza tienden a presentar menor rendimiento en la corteza orbitofrontal. Los resultados demuestran la importancia de implementar programas de prevención para fortalecer a las personas que estén involucradas en este tipo de situaciones. Aquí tenemos nuestras palabras claves: depresión, funciones ejecutivas, pobreza, riesgo social, traumática. Tenemos nuestro resumen en inglés, igualmente nuestras palabras claves en inglés. En la introducción, se considera pobreza estar sujeto a privaciones como la falta de vivienda, alimentación, salud, educación. Asimismo, estas privaciones implican alteraciones psicológicas en los individuos y son un desencadenante de emociones y trastornos depresivos que obstaculizan el desarrollo humano y social de las personas. Por medio de este trabajo investigativo pretendemos ampliar sobre las funciones ejecutivas que se ven alteradas en este tipo de condiciones sociales. Comprender la relación de las variables expuestas en la presente investigación podrían involucrar de manera significativa en el diagnóstico para llevar a cabo un proceso a través de tratamiento, fortalecimiento, rehabilitación de las víctimas que viven estas condiciones de pobreza. Además, al realizar una comparación entre adultos que fueron víctimas y con las que no fueron, se pudo identificar el rendimiento de la corteza orbitofrontal en cada uno de los adultos evaluados. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la investigación fue describir una relación entre el rendimiento de la corteza orbitofrontal, la intensidad de síntomas depresivos y el índice de severidad de la pobreza que tuvieron que sufrir los adultos víctimas de esta condición social. La compañera Julia Andrea. Metodología. Tipo de estudio. Esta investigación es empleada de tipo cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional, comparativo. Este tipo de diseño nos permite identificar la correlación entre el rendimiento de la corteza orbitofrontal y la pobreza, donde finalmente se establece una correlación fuerte y significativa de las personas. Significativa de que las personas víctimas de pobreza tienden a tener un menor desempeño en la corteza orbitofrontal. La investigación no experimental cuantitativa lo que hace es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Los diseños transversales correlacionados describen relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Aquí también se trata de realizar descripciones, pero no solo de variables que se estudian, sino de posibles correlaciones que puedan existir entre ellas. Los participantes. La muestra estuvo compuesta por 200 participantes con edades que oscilan entre los 18 y 59 años. Para la variable del sexo, el 58% corresponde a 116 mujeres y el 42% a 84 hombres, con una media de 38,23 años, con una mediana de 37
con una moda de 25. Para la variable estado civil, el 31%, es decir, 61 participantes, estaban solteros. El 42%, 84 participantes casados. El 20%, 40 participantes estaban separados. Y el 7%, 14 participantes estaban viudos. Para la variable de ocupación, desempleados, 18%, 36 participantes. Empleados, 31%, 62 participantes. Independientes, 17%, 34 participantes. Estudiantes, 19%, 38 participantes. Ama de casa, 9%, 18 participantes. Y pensionados, 6%, es decir, 12 participantes. Para la variable tipo caso, control 100 participantes, manifestaron no tener ningún síntoma clínico, es decir, el 50%. Y para el caso, 100 participantes manifestaron tener síntomas clínicos como la depresión, es decir, el 50% de la muestra. Buenas noches. Seguimos con instrumento la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales Banfe. Es un instrumento diseñado para evaluar las funciones ejecutivas, esencialmente asociadas con los lóbulos frontales. Esta batería es ampliamente utilizada en poblaciones de habla hispana y ha demostrado ser recurso valioso para los neuropsicólogos y otros profesionales de la salud mental. En cuanto a su validez, diversos estudios han mostrado que la Banfe posee una buena validez concurrente y discriminante, permitiendo diferenciar entre individuos con lesiones frontales y aquellos que sí están estas lesiones. Respecto a la confiabilidad, la Banfe ha demostrado tener índices de confiabilidad interna y test adecuados a los que posiciona como una herramienta adecuada, confiable para la evaluación neuropsicológica. Escala de Zoom para la depresión. Es un test estandarizado que consta de un cuestionario de 20 informes o relatos, cada uno referido a manifestaciones características de la ansiedad o síntomas o signos. Inventario de experiencias traumáticas en la infancia. Es un instrumento autoaplicado con 81 ítems que mide la frecuencia, la edad de inicio, el impacto emocional y la gravedad de eventos traumáticos infantiles en factores: violencia psicoanalítica, abuso sexual, abuso físico y emocional, acontecimientos generales traumáticos y pobreza. Los procedimientos de este estudio investigativo nos regimos por los siguientes pasos: planteamiento de problemas, identificar los temas claves de investigación, es decir, las variables, desarrollar los objetivos, las preguntas y la justificación. 2. Revisión literaria. Se realiza la búsqueda de artículos científicos de los temas relacionados a investigar. 3. Revisión metodológica. Utilizamos publicaciones de revistas electrónicas, ajustamos tipo de población de acuerdo a la Banfe y ejecutamos respectiva selección de artículos relacionados. 4. Recopilación de datos. De acuerdo a la Banfe, realizamos la selección de revistas según los patrones de búsquedas acordados. 5. Análisis de datos. Además de realizar búsquedas según los parámetros de la Banfe, se enfatizó en que el parámetro estadístico utilizado con la investigación sería el cuantitativa. Interpretación de resultados. Sería el... me encuentro. Se estudiaron los patrones, las correlaciones de los datos, se sacan las conclusiones significativas a través de un informe preparado para así poder presentar el análisis final y completamente ajustado de la investigación. Bueno, para los resultados hicimos una correlación, aquí está en esta tabla, que se llama relación entre el rendimiento de la corteza orbitofrontal, la puntuación de escala de Zoom y el índice de severidad de pobreza en víctimas que sufrieron esta condición social. Aquí nos podemos dar cuenta que entre las variables rendimiento en la corteza orbitofrontal contra la escala de presión Zoom nos da un valor negativo de menos 611. Esto quiere decir que las personas que tuvieron un mayor rendimiento en la corteza orbitofrontal son las que tuvieron o vivieron con menores síntomas depresivos. En la variable de corteza orbitofrontal contra el índice de severidad de pobreza
nos da un valor negativo también de menos 420. Esto quiere decir que las personas que sufrieron mayores condiciones de pobreza o que vivieron más de estos estados de pobreza precario son las personas que tienen menor rendimiento en la corteza orbitofrontal, es decir, menor inhibición, menor toma de decisiones, menor procesamiento o regulación emocional y comportamental. Y la variable escala de Zoom contra el índice de severidad de pobreza nos da un valor positivo de 478. Esto quiere decir que las personas que sufrieron mayores condiciones de pobreza o que vivieron una pobreza precaria son las personas que tuvieron o que sufrieron mayores índices de síntomas depresivos. En cuanto al resultado del desarrollo de la aplicación de las pruebas Banfe, esta se realizó a un paciente de 28 años con la escolaridad que escogimos fue de 10 a 24 y las pruebas fueron tomadas en un tiempo aproximado de 1 hora. Los resultados señalan lo siguiente. Total de la puntuación orbitomedial. En la puntuación natural dio 190, en la puntuación normalizada 83 y el diagnóstico que se da es una alteración leve. En el total de la puntuación prefrontal anterior, la puntuación natural fue de 21, la puntuación normalizada fue de 106 para un diagnóstico normal. El total de la puntuación dorsolateral, la puntuación natural fue de 238, la normalizada de 113 para un diagnóstico normal. Y para el total de la batería de las funciones ejecutivas, la natural fue de 449, la normalizada de 107 para un diagnóstico normal. Conclusiones o comentarios. Se encontró una correlación significativa entre las personas adultas que fueron víctimas de pobreza y el desempeño de la corteza orbitofrontal medida por la Banfe. Se evidenció una correlación entre el haber sido víctima de pobreza en la adultez en relaciones con los síntomas depresivos, es decir, que fueron superiores los síntomas registrados en personas adultas que tuvieron que vivir esta condición social. Las evaluaciones realizadas a cada participante permitieron buscar un apoyo sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas en los adultos que vivieron el flagelo de la pobreza. Cabe destacar la demanda de los adultos a estudio, junto al interés de ellos hacia las pruebas. Todo esto permitió que se tenga un alcance superior y significativo para el desarrollo del mismo. El programa resultó un espacio de contención para los adultos víctimas que a su vez son padres, quienes tuvieron la oportunidad de consultar por inquietudes en relación al desarrollo general de sus hijos. Estos resultados demuestran la importancia de implementar para estos casos particulares una serie de programas de estimulación cognitiva para todas las edades, a modo de prevención y fortalecimiento de todas las capacidades del control cognitivo que se ven afectadas en las personas involucradas en esta situación. Además, este proceso sirve de apoyo a futuro y fundamental, así como la puede conocer, cómo desempeña un psicólogo en el ámbito comunitario. A su vez, es importante hacer más apoyo de campo respecto a cómo trabajan los distintos profesionales de la salud de manera interdisciplinaria. Por último, tenemos las referencias de todo el trabajo. El link del video. En la parte de abajo, listo, muchachos. Listo, muchas gracias. Bueno. Feliz noche, chicas. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.